En el Evangelio de hoy, del jueves de la 30ª semana, Evangelio de San Lucas, capítulo 13, se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada». San Agustín, comentando este versículo del Evangelio, dice: en sentido místico se comprende que estas palabras las dijo Jesús refiriéndose a su cuerpo, que es la Iglesia, porque 1. Son expulsados los demonios cuando abandonamos las supersticiones y creemos en Él. Y 2. Se verifican las curaciones cuando, según sus mandatos, se renuncia al diablo y a las vanidades del mundo. Y hace una interpretación de ese tercer día que él lo traslada a la resurrección del final de los tiempos, etc. Pero aquí lo que nos interesa es que San Agustín, comentando este pasaje, interpreta que esa expulsión de demonios que hace Jesús en su Iglesia es cuando nos libra de las supersticiones y creemos en Él. Y las curaciones a las que se refiere Jesús, San Agustín las relaciona con renunciar al mundo, renunciar al demonio y a las vanidades del mundo. Entonces estos días, como son días de un gran gozo sobrenatural, porque estamos para celebrar la gloria de Dios que ha hecho maravillas en sus santos y la gloria de Dios que castiga con las penas del purgatorio cualquier pensamiento, obra, palabra que se aparta de su voluntad, y allí tenemos que purificar. Y son días donde la actividad preternatural corre por todas las calles porque le abrimos las puertas. La sociedad de hoy le abre las puertas a Satanás con las celebraciones paganas y satánicas de estos días. Me ha parecido oportuno que en esta primera meditación reflexionemos brevemente sobre el tema de la superstición que dice San Agustín, y después en la homilía hablaremos también brevemente de las vanidades del mundo. El Padre Pío, como era consciente del don que había recibido con sus llagas, era muy dado con ese carácter fuerte que tenía y enérgico, a rechazar en sus devotos y en las personas que se le acercaban a él esta tendencia que hay en grupos de espiritualidad, pues a prácticas que están en el límite de lo supersticioso muchas veces, ¿no? Bueno, pues vamos a repasar brevemente este tema, el tema de la superstición. La superstición es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y solo a Él le darás culto. Ese darle culto a Dios se ejercita a través de la virtud de la religión, que es la primera, en cierto sentido, es la primera de todas las virtudes morales. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son teologales, tienen a Dios como objeto. Pero las virtudes morales, que son aquellas que tienen como objeto los actos que me llevan a Dios, y ahí tenemos las 4 cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dentro de estas 4 virtudes cardinales se encuentra la virtud de la religión. Dentro de la virtud de la justicia: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
La virtud de la religión está dentro de la virtud de la justicia. Porque si la justicia es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, la virtud de la religión es aquella virtud que me enseña a darle a Dios el culto que Él se merece. Por lo tanto, la virtud de la religión no es algo que tenga que ver directamente con Dios, como la fe, la esperanza y la caridad, sino que tiene que ver con aquellos actos de culto que debo rendirle a Dios. Entonces, Santo Tomás y toda la tradición de la Iglesia nos enseña que en la virtud de la religión, en esa virtud en la que estamos obligados a darle a Dios el culto que se merece, se puede pecar por exceso, y eso es la superstición, o por defecto, y eso es la irreligiosidad. Por exceso, la superstición, la que nos interesa ahora. La superstición es un vicio que ofrece culto divino a quien no se debe o a quien se debe pero de un modo indebido. Eso es la superstición. Darle culto divino a algo que no es Dios o dárselo a Dios pero del modo no adecuado. No nos vamos a meter ahora en el culto debido, el culto divino a cosas que no son Dios. No vamos a meternos ahora. Ahí entraría la idolatría, la adivinación, las vanas observancias y de alguna manera también el espiritismo, la magia, el maleficio. No nos vamos a meter ahí. Solo nos vamos a quedar en la superstición como vicio que le da culto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no del modo debido. ¿Y esto cómo sucede o cuándo sucede? Dice Santo Tomás, se puede ofrecer a Dios un culto indebido de dos maneras. O porque se le ofrece un culto falso o porque se le ofrece un culto superfluo. Culto falso. El culto falso es el que expresa de suyo una falsedad, ya sea por parte de las cosas o por parte de las personas. Por parte de las cosas, y te pone aquí unos ejemplos, ofreciendo a la adoración reliquias falsas, atención, o contando como verdaderos falsos milagros, atención, revelaciones falsas o profecías falsas para excitar la admiración de los fieles. Este es el culto falso. O bien por las cosas, revelaciones falsas, profecías falsas, adoración a reliquias falsas, falsos milagros, o bien por la falsedad de la persona. Esto no nos interesa tanto. Aquí sería, por ejemplo, uno que se pasara por sacerdote no siéndolo. Yo esto lo he vivido en la Catedral de Barcelona. Tuvieron que poner medidas porque había un señor que se sentaba allí en los confesionarios de la Catedral de Barcelona a confesar y no era sacerdote. Bien, esto no nos interesa tanto. Esto está el culto falso. Reliquias falsas, revelaciones falsas, profecías falsas, falsos milagros. El culto falso es de suyo pecado mortal, por tratarse de una mentira perniciosa en materia muy grave. Pero podría ser venial por dos capítulos. Uno, por la ignorancia o buena fe con que pueden hacer algunas de esas cosas la gente sencilla e inculta. Padre, yo no sabía. O por parvedad de la materia, porque la falsedad con la que se cae en el pecado es una cosa de suyo nimia, pequeña, pero no deja de ser desordenada. Atención, porque los que están aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Julio se ha ido por ahí, los que estamos aquí no creo que caigamos en adoraciones a la Pachamama, no creo que participemos en las brujerías de estos días, de los Halloweens y demás aquelarres.
No creo. Pero puede ser que nos esté pasando aquello que dice San Pablo en una de sus cartas pastorales, cuando dice que llegará un tiempo en que la gente tendrá que dar satisfacción a sus oídos, como una especie de curiosidad malsana, que por no acudir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y a las prácticas que la Iglesia en su tradición nos ha enseñado, pues el hombre del siglo XXI, por muchas causas que ahora no vamos a entrar en ellas, ¿no?, se deja seducir por estos temas, ¿no? Una revelación, una profecía, un acontecimiento, un falso milagro, ¿no? Y muchas veces a estas cosas se le da tanta importancia que realmente lo importante, que es recepción frecuente de los sacramentos, oración diaria, rezo del Santo Rosario, práctica de las virtudes, en lo que se refiere a uno mismo y en lo que se refiere a la relación con los demás, ¿no? Es una señora que tiene todos los escapularios, todas las cruces, sigue todos los canales de YouTube interesantísimos sobre temas apocalípticos, pero luego tiene desatendidos a sus hijos, contesta mal a su esposo. Culto falso. Y bueno, aquí ya cada uno podría pensar en cosas en las que podemos caer sin darnos cuenta, ¿no? En cuantos pueblos el pan de San Antonio o el pan de San Pío de Pietrelcina, que también es una cosa que se ha extendido como un engaño, ¿cuánta gente eso lo toma como una superstición? Como si ese pan comido a tal hora, como si ese pan, si no lo recibo un año, pues ese año ya va a ser una desgracia para mí. Esas cosas de los WhatsApps y de los correos, ¿verdad? Cadena. Hay una cadena de no sé qué, cadena de oraciones o cadena. No puedes interrumpir esta cadena, porque si la interrumpes, y otras prácticas, se ponen imágenes de los santos boca abajo, se creen en los sueños. Es una cosa tan delicada, porque por supuesto que Dios puede hablar por sueños, puede hablar en los sueños, pero no es lo más frecuente. El criterio que siempre ha dado la Iglesia es que Dios, para hablar en sueños, suele elegir a personas muy buenas, muy justas, muy mortificadas. ¿Cuánta gente de estos ambientes de espiritualidad? No queremos saber nada de la Pachamama. En el Vaticano han hecho la adoración a la Madre Tierra. Eso no lo puedo. Y sin embargo caemos en estas tonterías, ¿no? Porque yo he soñado. ¿Qué querrá decir Dios? En realidad seguro que Dios lo que quiere decirme con este sueño. Por eso San José, que es el hombre justo, dice la palabra de Dios, Dios se le comunicó en sueños. Devociones a los ángeles, empezamos a poner nombres a ángeles, cuando la Sagrada Escritura solo nos habla de Gabriel, Miguel y Rafael. Hay más ángeles, por supuesto, pero el catecismo enseña, y de una manera tajante, que no tenemos que poner nombres a los ángeles. Está muy de moda esto de que mi ángel de la guarda se llama Estanislao. Ah, mira, no lo sabía. ¿Cómo lo has descubierto? Hay que ir con mucho cuidado, porque todo eso son puertas que le abrimos al mundo de lo preternatural, al mundo de lo diabólico. Muchas veces, como dice aquí, pues es por ignorancia, por buena fe.
está el culto falso y luego está el culto superfluo. El culto superfluo es el que se tributa a Dios de un modo no aprobado por la Iglesia. Esto no está aprobado por la Iglesia. O completamente ajeno a sus usos y costumbres. Este no es falso, este es superfluo. El falso ya hemos visto, revelaciones falsas, milagros falsos, profecías falsas, reliquias falsas. Este es superfluo. Se tributa a Dios de un modo no aprobado por la Iglesia o completamente ajeno a sus usos y costumbres. Tal sería, por ejemplo, te pone aquí unos ejemplos: no querer oír misa sino antes de la salida del sol, o a tal hora determinada, en tal altar, con tal color, celebrada por tal sacerdote y no por otro; añadir nuevas rúbricas o ceremonias a los actos de culto, o suprimir a capricho las que no nos gusten, ayunar el día de Pascua. Y aquí también entrarían todas las cosas que hemos nombrado antes, en la medida en que, no siendo falsas, las convertimos en cosas absolutamente necesarias, ¿no? Entonces te has acostumbrado a mentir, te has acostumbrado a contestar mal, te has acostumbrado a hablar en la iglesia, pero no me puede faltar la medalla de no sé qué santo, el escapulario de no sé qué cosa y la oración de no sé qué rito. La mayor parte de las veces esto no pasará de pecado venial por la ignorancia o indiscreta devoción con que se hacen estas cosas, pero podría ser pecado mortal si hubiera desprecio, escándalo, ceremonia indecente o grave prohibición de la Iglesia. Bueno, yo quería leer algo más, pero ya veo que llevo 15 minutos. Aquí en el catecismo del obispo Schneider, al hablar de todos estos temas, de los pecados contra la fe por exceso, estamos en el pecado de la fe por exceso, la superstición tiene varias preguntas, no las puedo leer ahora, pero sí por lo menos dos. Dice, pregunta 95, ¿puede la credulidad precipitada respecto de presuntas apariciones o revelaciones perjudicar la virtud de la fe? Esto mucha gente dice, no pasa nada, yo creo en estas apariciones de la Virgen, luego si no son verdad, pues no pasa nada. ¿Pueden perjudicar a la fe? Sí. Como la fe debe ser fuerte y meritoria incluso sin ver pruebas, quienes buscan apariciones y revelaciones debilitan a menudo su fe deseando pruebas de fenómenos extraordinarios. Los fenómenos de apariciones o revelaciones pueden estar mezclados con sugestión y autoengaño y a veces ser producidos por los espíritus malignos para inducir al error y al engaño, al atribuir un carácter sobrenatural o divino a una realidad meramente humana. ¿Qué fenómenos pueden provocar los demonios, Padre Juan María, en las falsas apariciones o revelaciones? No lo puedo leer. ¿Cuáles son los signos del espíritu diabólico? No lo puedo leer. ¿Cuáles son algunas normas para discernir apariciones y revelaciones privadas? Las 7, no las voy a leer. ¿Qué han dicho los grandes santos y doctores de la Iglesia sobre presuntas apariciones o revelaciones? Tampoco lo voy a leer, pero trae aquí testimonio de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, que jamás le supliquemos a Dios que nos meta por este camino, que si Él nos quiere meter, que nos meta, porque la santidad no está en lo extraordinario de estas cosas. Último, ¿puede el diablo producir una revelación falsa que anime a la gente a orar, ayunar y hacer penitencia? Sí, el diablo está dispuesto a perder mucho si puede ganar almas a largo plazo. Incluso Satanás se transforma en ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Y San Juan nos advierte, San Juan Evangelista, no creáis a cualquier espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Los demonios pueden producir revelaciones falsas para, 1, distraernos de las revelaciones privadas genuinas. 2, conducirnos a prácticas espirituales no bendecidas como tales por Dios, o del modo que Dios las ha dispuesto. 3, desacreditar por completo todas las revelaciones privadas. Entonces ya me desanimo y ya no acepto ningún tipo de revelación privada. Causar desilusión e incluso crisis de fe cuando luego se ve claramente que es evidente era falso. 5, llevarnos a rechazar los medios probados y verdaderos de crecimiento espiritual al perseguir lo extraordinario y no aprobado. Estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario.
váyanse a confesar de que no han rezado el rosario todos los días, por ejemplo, y sacarnos sutilmente de la Iglesia por completo. Con esto tenemos bastante. Ahora, mirando al Padre Pío, le pedimos que nos ayude a este ratito de oración con Jesús sacramentado y que nos dé un buen latigazo con su cordón franciscano por si acaso estamos en peligro de caer en estas cositas.